agradezco mucho la invitación a presentar hoy día lo que es prevención de la delincuencia mediante el diseño ambiental. Voy a compartir mi pantalla. Como ya me presentaron, yo soy la doctora Macarena Rau Vargas, presidente de la International Septet Association, ONG canadiense que está basada en Edmonton, Canadá, pero que cuenta ya con más de 25 años de existencia, y es la ONG a nivel mundial que promueve la metodología SEPTED. La sigla SEPTED significa Crime Prevention Through Environmental Design, o prevención de la delincuencia mediante el diseño ambiental. Y lo primero que quiero decir es que una ciudad, para ser segura, independiente de la ciudad que sea, incluso en ciudades más rurales, para ser segura, debe ser segura de forma objetiva y subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que preocuparnos de las estrategias de prevención del delito que ocurre en el espacio, pero también de la percepción de inseguridad, porque la calidad de vida de los habitantes no solo tiene que ver con que no haya delitos, tiene que ver con que no sintamos el riesgo de que podemos ser víctimas de un delito. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros sentimos ese riesgo, modificamos conductas espaciales. O sea, como un ejemplo, por ejemplo, si yo sé que en un parque que está muy cerca de mi casa hay asaltos, robos, extorsiones, por ejemplo, yo voy a decidir ir a otro parque, quizás que me queda más lejos con mi hijo, porque me han dicho que es un parque más seguro. Esa es una modificación de conducta espacial. Y con eso perdemos mucho tiempo cada día. Hay muchas mujeres, y esto hay mucha evidencia científica que muestra que hay mujeres que evitan el transporte más directo del trabajo hacia la casa o de la casa hacia el trabajo para evitar agresiones sexuales en estas líneas de transporte. Y por esa percepción de que pueden ser víctimas de agresiones sexuales, entonces pierden más tiempo porque buscan transportes que están más lejos. Todo esto que yo estoy comentando es lo que se conoce como situaciones de delincuencia y violencia. Y para entender bien el fenómeno delictivo tenemos que entender que es multivariado, multisistémico, es complejo, cada delito se comporta de una manera distinta. El homicidio se comporta diferente que la extorsión, por ejemplo, en el espacio urbano, lo mismo que los robos, las violaciones, por ejemplo, o los acosos sexuales. Entonces tenemos que comprender cada delito, el perfil criminológico de cada territorio. Y especialmente la metodología que yo trabajo es prevención de la delincuencia mediante el diseño ambiental. Con eso lo que buscamos es prevenir la ocurrencia de un delito, anticiparnos a cuando ocurre el delito. Esta metodología que yo les voy a presentar hoy día se inventó hace más de 50 años en Estados Unidos, luego se difunde mucho por Canadá, se crea esta institución, la International Septet Association, que me toca liderar como presidente mundial, y ya lleva más de 50 años. Es una metodología que cuando se aplica bien funciona muy bien, y es por eso que contamos con un estándar ISO Septet 22341. Y esta metodología ha ido evolucionando de una primera, segunda y tercera generación. La primera generación estudia más el diseño físico de las ciudades y de los barrios. Si hay ventanas, no hay ventanas, si hay lugares trampa donde esconderse o esconder droga, por ejemplo, si hay iluminación apropiada, si hay cámaras de última generación que puedan estar grabando y con analítica e inteligencia artificial, por ejemplo. Todo eso tiene que ver mucho con SEPTED de primera generación. Luego, SEPTED de segunda generación suma a lo anterior el comprender a las comunidades que habitan los territorios. Tenemos comunidades de adultos mayores, tenemos comunidades de infantes, por ejemplo, quiénes podrían ser las potenciales víctimas. También comprender las comunidades de agresores, quiénes son los principales agresores. Tenemos maras, por ejemplo, pandillas o no. Tenemos grupos de crimen organizado en los territorios. Entonces, de eso se trata SEPTED de segunda generación. Y SEPTED de tercera generación, que surge mucho en paralelo con la ocurrencia de la pandemia COVID, tiene que ver más con temas psicoemocionales, tiene que ver con comprender cuáles son las motivaciones más profundas de los habitantes de un territorio para que sean felices en ese territorio. Tiene que ver con la pirámide de Maslow y
se basa en un enfoque de las 4 S de la sustentabilidad: sustentabilidad social, sanitaria, ambiental y económica. Entonces, la sustentabilidad sanitaria, por ejemplo, en los proyectos tiene que ver con proveer de salud mental en los territorios. Entonces, es una metodología que con su evolución es muy, muy robusta. ¿Cómo la aplicamos? Se tienen que aplicar principios que son universales, pero que se aplican localmente. Estos principios son vigilancia natural, control natural de acceso, reforzamiento territorial, mantenimiento y participación comunitaria, que es lo que nosotros llamamos como el ADN CEPTED. Ha crecido tanto y se ha expandido tanto en tantos países del mundo porque tenemos evidencia de proyectos de éxito donde se ha logrado reducir el crimen, se ha logrado reducir violencia y percepción de inseguridad, que desde el año 2017, que me nombraron presidente internacional, he impulsado la iniciativa de los paraguas de ICA, que es crear capítulos de CEPTED en distintos países del mundo. Actualmente contamos con 10 capítulos en distintas partes del mundo: India, en Europa tenemos varios capítulos, Países Bajos, Suecia, en Chile tenemos un capítulo para la América Latina, tenemos otro en México, tenemos capítulos en diversas partes del mundo. ¿Cómo se aplica CEPTED? Tenemos que preocuparnos, como yo decía, mucho del CEPTED físico, con estos principios que comenté, y también del CEPTED social. Y para eso hay que hacer lo que llamamos un ciclo de proyecto CEPTED, que se conoce primero como identificación del riesgo, análisis del riesgo y valoración del riesgo, en lo que se conoce como el diagnóstico. El diagnóstico CEPTED es como tomar la foto del problema delictivo que vamos a trabajar en cada lugar. Cada lugar es distinto al otro lugar que está al lado, por lo tanto tiene que ser muy específico. Una vez que tenemos hecho el diagnóstico participativo, partimos con la fase de diseño. Todo esto se trabaja muy comunitariamente, donde se ve qué tipo de intervención vamos a trabajar. Si vamos a trabajar intervención social, vamos a trabajar intervención ambiental. Acá hay un caso que me tocó trabajar este año en Guayaquil con la municipalidad de Guayaquil, donde me tocó certificar y entrenar a varios funcionarios en CEPTED introductorio, y trabajamos en distintos sectores. Hay un sector que se llama Mucholote 2, cerca de la ciudad de Guayaquil, de residencia con altos problemas delictivos, y dentro de los análisis que hicimos y de las propuestas, junto con los equipos de seguridad de la municipalidad y equipos comunitarios, nos dimos cuenta que mujeres sentían mucho miedo a la percepción de ser víctimas de acoso o agresión sexual o de algún tipo de robo, especialmente los paraderos. Entonces hicimos propuestas de paraderos seguros para mujeres, donde hubiera esta placa con imágenes de mujeres con botones de pánico, por ejemplo, que pudieran directamente comunicarse con seguridad de la municipalidad o con la policía. También propusimos rutas seguras para mujeres en espacios públicos, donde estas mujeres no solamente llegaran al paradero de forma segura, sino que espacios bien diseñados para que ellas pudieran caminar seguras a los paraderos, con todo el ADN CEPTED, de iluminación peatonal, campos visuales despejados, también con infraestructura de juegos, porque muchas mujeres salen a trabajar con sus niños y niñas y tienen que estar con ellos también, entonces tienen que combinar espacios que no solamente sean de desplazamiento, sino que también espacios familiares. También propusimos este tipo de sombrillas que llamamos como sombrillas comunitarias, con Wi-Fi, para que es muy simple, de bajo costo, pero que pueden, estas sombrillas pueden atraer, por ejemplo, a jóvenes que les gusta mucho estar conectados, y de esa manera podemos estar mirando dónde están los jóvenes, qué están haciendo, y los jóvenes a su vez pueden estar mirando lo que ocurre en el espacio público, pueden contribuir como vigilantes naturales. Todas estas propuestas y toda esta experiencia las organizamos en la guía CEPTED de municipalidades de Guayaquil, para la municipalidad de Guayaquil, que está muy interesante con toda la información de campo que trabajamos. Otro caso que les quería mostrar es una intervención que hicimos en Chile hace un par de años en La Cisterna, donde el gobernador de la región metropolitana nos pidió que hiciéramos un análisis de la percepción de inseguridad de transeúntes cerca de una estación intermodal de trenes y de transporte, pero básicamente lo que vimos es que justamente al ladito de la estación de transporte, las mujeres, y especialmente mujeres migrantes, tenían niveles muy inseguros de percepción de inseguridad.
¿cómo realizamos este mapa y cómo lo cruzamos con iluminación pública? Hicimos encuestas a transeúntes, encuestamos más de 100 transeúntes y mujeres, y de esas eran 60 inmigrantes y las otras chilenas, y nos dimos cuenta que sentían mucho temor a la falta de iluminación apropiada. Entonces la iluminación es un factor muy importante en la seguridad urbana percibida, la percepción de inseguridad. También la disuasión del delito, pero sobre todo en la percepción de inseguridad. Los estándares ISO que estamos publicando a nivel mundial ahora se están desarrollando para distintos tipos de espacios. Hoy ya pronto va a salir el 22344, que es un estándar que explicaría cómo se hace, por ejemplo, la evaluación de riesgos ambientales, sociales y delictivos de áreas residenciales, que va a ser muy importante para los distintos barrios que están surgiendo. También con todas estas experiencias, hace 2 años publiqué la primera guía CEPTED para mujeres, que está traducida al portugués, inglés y español. La pueden descargar gratis en el app Academia. Es una app que es una aplicación donde ustedes se meten y buscan a Macarena Raus, por ejemplo, y les va a aparecer mucha publicación que yo he escrito. Y también quería mostrarles, por ejemplo, que el CEPTED, este CEPTED no solamente se ha aplicado en la América Latina o en la América Hispana, sino que en varias partes del mundo donde están los distintos capítulos que tenemos. Acá está lo que se aplicó en la Plaza París de la República. No sé si conocen la Plaza de la República en París, pero fue una de las plazas que más sufrió con los atentados de bombas y se hizo toda una renovación urbana muy bonita, pero lo que hizo el CEPTED es preguntarle a usuarios de la plaza qué es lo que necesitaban. Y ellos pidieron que, por ejemplo, hubiera agua, que son los elementos como de espacio público que más les gustan a los peatones, sobre todo cuando hace mucho calor, que es lo que estamos viendo en esta imagen. En la otra imagen vemos, por ejemplo, estos decks de madera, que son muy simples, son estaciones para poder detenerse, comer, sentarse, y es una estructura muy básica, pero que ayuda mucho desde la perspectiva CEPTED a activar la vigilancia natural y el encuentro comunitario. También árboles con bancas para sentarse, que son temas muy simples. También quería contarles el caso del municipio de Saskatoon en Canadá, que ha implementado muchos CEPTED. Saskatoon partió hace mucho tiempo, en 1997, y en 1998 lo primero que hizo fue capacitar a funcionarios, como lo hicimos con el municipio de Guayaquil, que nosotros le llamamos ponerle los anteojos de CEPTED. Generalmente armamos grupos, son online o híbridas las capacitaciones, armamos grupos de entre 10 a 20 funcionarios, por ejemplo, que en ese minuto fue presencial en Saskatoon, y lo que logran ellos con esta capacitación de entrenar al personal cívico que crea el trabajo CEPTED es que el ayuntamiento o el municipio incorpora la filosofía CEPTED y los mete en el plan comunitario oficial. De esa manera, lo que ocurre es que empiezan a haber ordenanzas municipales de CEPTED. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los proyectos nuevos van a ser revisados de acuerdo a los principios de CEPTED. Por lo tanto, no se aprobaría la construcción de ningún nuevo proyecto que no tenga incorporados los principios de CEPTED. Igual siguen teniendo siempre desafíos, por ejemplo, como espacios trampa, como los que se muestran acá en la fotografía, y siempre la cohesión comunitaria es muy importante. Para trabajar estrategias CEPTED necesitamos a los vecinos, pero también a las policías y a los funcionarios municipales, entre otros. Siempre hay factores que se van repitiendo en distintas partes del mundo. Hay deterioros de la imagen pública, problemas de iluminación, incivilidad en el barrio, vandalismo, grupos de usuarios conflictivos, conflictos por el uso del suelo, pero ellos han tenido muy buenos resultados a largo plazo, longitudinalmente, aplicando CEPTED. Todo esto que yo les comento, su servidora junto a unos colegas de Reino Unido y de la Universidad del Biobío en Chile, realizamos el primer estudio de evaluación de impacto que fue publicado en el Banco Interamericano de Desarrollo sobre las intervenciones CEPTED, y para eso estudiamos durante el 2016 al 2021 3 intervenciones CEPTED para medir con todas estas variables, configuración urbana, participación comunitaria y gestión pública local. Medimos qué tan efectivo era la intervención CEPTED, porque queríamos saber si realmente valía la pena seguir esta metodología. Y trabajamos en, los barrios fueron
Puente Alto, la población Pedro Aguirre Cerda, Quebrada La Cruz, en Coyhaique, que es Patagonia chilena, y población La Laguna en Tela, Honduras. Y los resultados fueron súper interesantes. Por ejemplo, el nivel que afecta la delincuencia a su calidad de vida en la Pedro Aguirre Cerda, en Puente Alto, bajó la preocupación de los habitantes de 56,5% a 42,9%. La percepción de inseguridad se vio bajando sostenidamente de 60,2% a 45,5% en los 3 casos de estudio. El porcentaje de víctimas de delito en la Pedro Aguirre Cerda es donde una baja más grande tuvo, de 56,5% a 28,6% en 3 años. También medimos factores de riesgo con los proyectos de intervención CEPTED respecto a consumo de alcohol, existencia de pandilla, venta ilícitas de droga, robos y asaltos frecuentes y ocurrencia de homicidios, donde vimos, por ejemplo, en Coyhaique tendencias a la baja muy interesantes en todos estos factores de riesgo. Esto es solo para darles como un panorama de toda la investigación robusta que hay detrás de esta metodología, contarles que ya tuvimos estas primeras experiencias en Guayaquil, esperemos que se repitan en otros municipios de Ecuador. Como conclusiones, decirles que el método CEPTED aplicado de forma científica, de acuerdo al estándar ISO, da buenos resultados. Si no se certifican los que van a aplicar el método, no sabemos qué resultados van a tener realmente, porque hay que aprenderlo bien. Por eso la International CEPTED Association tiene estos cursos de certificación y acreditación. Junto con una colega abogada de Chile hemos escrito esta colección de cuadernillos para la seguridad urbana, con temas tan importantes como la salud mental, la movilidad peatonal, la participación comunitaria, entre otros, para que también los busquen en el app Academia. Y les dejo mis datos de contacto, voy a estar encantada de poder recibir sus comentarios y dudas y preguntas. Me pueden escribir a mi mail president@cepted.net, macarena@gmail.com, o seguirme en Instagram, @macarenarau_, o sea, @macarena_rau. Esas son mis páginas web y quedo atenta a sus comentarios.